Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración, el primero que tenemos en este mes de mayo, y realmente no fue para nada fácil escoger el tema, el camino a seguir en esta meditación. No fue fácil porque había muchos frentes abiertos. Este fin de semana y este mes nos traen demasiadas riquezas y no fue fácil escoger el camino, no fue fácil escoger por dónde ir en este inicio del mes de mayo. Por un lado, por lo que este mes significa, es el mes de la Virgen, es el mes de María. Por otro lado, por lo que vamos a celebrar mañana domingo, que es el domingo del Buen Pastor. Y por otro lado, porque mañana domingo es 3 de mayo, que es la fiesta en la que tradicionalmente la Iglesia ha celebrado durante muchos siglos la fiesta de la invención de la Santa Cruz. Invención no quiere decir inventar, sino que quiere decir encontrar. El verbo invenire en latín quiere decir encontrar. Por lo tanto, la fiesta de la invención de la Santa Cruz se refiere al encuentro de la Santa Cruz por parte de Santa Elena, que fue la que descubrió allí en Jerusalén cuál era y dónde estaba escondida, enterrada la cruz del Señor, la cruz en la que el Señor fue crucificado. Por lo tanto, también es una fiesta con mucha significación, una fiesta con mucha importancia, por lo que significa, por supuesto, la Santa Cruz para nosotros. Por eso no era fácil elegir un camino por dónde ir, por dónde andar en esta oración, porque realmente había mucha riqueza y no era fácil escoger uno solo. Por eso vamos a intentar unificar todo, pero vamos a intentar unificarlo de una manera particular. ¿Por qué? Porque esta semana también, además de todo, hemos leído a lo largo de todos estos días, desde el lunes hasta hoy, el Evangelio el discurso del pan de vida. El discurso del pan de vida es uno de los discursos más importantes de Jesús, por el significado que tiene, por la profundidad que tiene y por la realidad que explica. El discurso del pan de vida es un discurso que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaún, es decir, en uno de los lugares en los que el Señor pasó más tiempo, en Cafarnaún, era como su base de operaciones después de comenzar su vida pública. Y es un discurso muy importante porque es el discurso en el cual el Señor explica en toda su radicalidad, en toda su realidad, en toda su profundidad, el misterio de la Eucaristía. Ese misterio que tú y yo estamos contemplando ahora. Estamos aquí mirando al Señor presente en el sagrario, el Señor nos mira, el Señor nos ve, el Señor nos escucha, se lo hemos dicho al inicio de esta oración. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y ahí está el Señor, recibiendo la luz. Está el sagrario iluminado. Pero el sagrario no solo está iluminado, sino que el sagrario es la fuente de la luz. La luz nos viene de Cristo. En ese mismo Evangelio de San Juan que vamos a considerar en este rato de oración, en el siguiente capítulo, en el 7, el Señor dice: yo soy la luz del mundo. Y ahora mismo que estamos en época de pandemia,
esta realidad nos interpela de manera particular, porque es un mundo lleno de oscuridad, es un mundo lleno de incertidumbre, es un mundo lleno de preguntas. Esta semana me volví a ver El Señor de los Anillos. Hay gente que dice que doy muchos ejemplos del Señor de los Anillos, lo siento. Y además, esta semana volví a ver la película, o sea que con mayor razón vamos a poner un ejemplo de El Señor de los Anillos. Bueno, más que un ejemplo es, digamos, un contexto, un marco. Porque esta semana me volví a ver la segunda película, la de Las Dos Torres. Claro, es una película muy buena, pero además es una película muy fuerte porque hay un momento en el cual todo está oscuro, un momento en el cual todo está muerto. Hay un momento en el cual no hay esperanza prácticamente. Hay un momento en el cual todos los protagonistas ven cómo aquello en lo cual fundamentaban sus esperanzas se va derrumbando. No voy a contar el final por si acaso alguno no lo ha visto. Pero bueno, no descubro ningún secreto si digo que en las películas casi siempre ganan los buenos. Por lo tanto, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Pero evidentemente los buenos ganan después de haber sufrido mucho, después de haber vivido mucha oscuridad. Y esto también a nosotros nos corresponde tenerlo muy presente porque a veces podemos pensar que solamente triunfa el bien en las películas. Y no es verdad. Las películas se inspiran en algo real, que es el hecho de que el bien triunfa. ¿Por qué? Porque Dios triunfa, porque Jesucristo ya triunfó, porque Jesucristo resucitó, porque el Jesucristo que nos está mirando desde el sagrario es Jesucristo resucitado, que dio la vida por mí y dio la vida por ti. Y entonces, como estábamos diciendo, Jesús presente aquí en la Eucaristía, fuente de luz, luz del mundo, explica en la sinagoga de Cafarnaúm de qué se trata precisamente este misterio, el misterio de la Eucaristía. Pero antes del discurso del pan de vida, en el cual el Señor explica la Eucaristía, sucede un milagro, que es el milagro que nos va a ofrecer la pregunta que nos sirve como guía en esta meditación. Porque antes de la presentación de Jesús en Cafarnaúm, del misterio de la Eucaristía, Jesús realiza un milagro, que es un milagro que todos conocemos muy bien. Es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Este milagro, ¿cómo sucede? El Señor está yendo de un lado para otro y llega un momento en que sube a un pequeño monte. Y entonces el Señor, que está con sus discípulos, ve cómo se va reuniendo gente, porque la gente, claro, la gente se entera de que Jesús está ahí y van llegando, van apareciendo. Quieren escuchar al profeta de Nazaret, quieren escuchar al rabino Galileo, quieren escuchar a esta persona que tiene palabras tan impresionantes. Y San Juan nos dice también que no solo por las palabras, sino también por los signos, porque San Juan nos dice al inicio del capítulo 6 que la gente seguía a Jesús sobre todo por las curaciones de enfermos que había realizado, que era un signo portentoso, era un signo que además era propio, característico del Mesías, como lo habían anunciado los profetas. El Mesías tendría esa potestad de curar a los enfermos. Y entonces, esto no nos lo dice San Juan, sino que nos lo dice San Mateo y San Marcos. Jesús mira a la multitud y se conmueve. Se conmueve, y nos dicen Mateo y Marcos, se conmueve porque estas personas andaban como ovejas sin pastor. Y entonces, este es uno de los motivos por los cuales elegimos esta pregunta para este fin de semana. Porque mañana domingo es el Buen Pastor, y entonces más que reflexionar, digamos, teóricamente sobre el hecho de que Jesús es el Buen Pastor, lo que queremos es darnos cuenta de que Jesús es el Buen Pastor, pero lo es con hechos. Porque mañana leeremos el discurso del Buen Pastor, que también lo presenta San Juan, en el cual el Señor se presenta como el Buen Pastor y utiliza esa imagen para explicar su misión. Pero hemos optado por seguir otro camino, que es el de mirar los hechos de Cristo, mirar cómo Jesucristo es el Buen Pastor con acciones.
Y la multiplicación de los panes es una demostración de eso. ¿Por qué? Porque nos dicen Mateo y Marcos, se conmovió porque andaban como ovejas sin pastor. Estas personas que estaban siguiendo a Jesús estaban buscando una orientación para su vida, estaban buscando un sentido para su existencia, estaban buscando una respuesta para sus interrogantes vitales. Y es una situación en la que tú y yo probablemente también nos encontramos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos luz, orientación, guía. Todos buscamos respuestas a las preguntas que nos hacemos. De hecho, estas meditaciones son preguntas, no necesariamente son respuestas, porque la respuesta nos la va a dar el Señor. A ti y a mí, a cada uno de nosotros. Estamos haciendo esta meditación con preguntas para que cada uno de nosotros busque la respuesta de la mano del Señor. Venimos a que Jesús nos dé luz, venimos a que Jesús nos interpele, venimos a que Jesús nos cuestione y sobre todo nos oriente. Por eso cuando el Señor ve esas multitudes que se andan como ovejas sin pastor, también nos está viendo a nosotros. En esa multitud que busca a Jesús estamos también nosotros representados, porque todos estamos buscando un sentido para nuestra vida. Gracias a Dios, muchos de nosotros ya lo hemos encontrado, porque en cuanto hemos descubierto que Jesús nos llamaba y hemos optado por seguirlo, le hemos visto un sentido nuevo a la vida, un sentido más bello, un sentido más hermoso, un sentido más ilusionante, un sentido más alto, un sentido más grande. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se comporta como un buen pastor, Jesús se comporta como un buen padre. Jesús es el buen pastor porque Jesús se comporta como Dios Padre, porque Jesús es el Hijo del Padre, Jesús es el reflejo del Padre, Jesús es la imagen del Padre, Jesús es el que nos permite conocer al Padre y por lo tanto nos permite comprender también cómo se comporta el Padre. Y entonces Jesús hace dos cosas. Primero les da doctrina. El Señor sabe que esas personas están necesitadas de alimento, pero el principal alimento es el alimento espiritual. Por eso el Señor lo primero que hace es hablarles a esas personas. Esas personas vienen a escucharlo a Él. San Agustín tiene esta frase tan famosa, que no sé si tú habrás escuchado alguna vez, pero es una frase pues, que es de las más famosas de la historia del cristianismo probablemente, que dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Todos necesitamos a Cristo, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo sepamos, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y esas personas están buscando a Jesús porque tienen sed de Dios, y el Señor lo que hace es calmar esa sed. El Señor sabe que es muy importante solventar las necesidades del cuerpo, pero el Señor empieza por las del alma. Y esto a nosotros ahora mismo también, en época de pandemia, es importante que nos cuestione, porque por supuesto es muy importante que busquemos la manera de ayudar a las personas que están pasándola mal. Y hay muchas personas que están perdiendo el empleo y estamos rezando por las personas que han perdido el empleo. Y hay personas que están pasando hambre y estamos procurando poner los medios para ayudarles a través de donaciones, a través de recogida de mercados, a través de campañas, a través de colectas. Cada uno está intentando poner su granito de arena como puede. Y esto es fundamental. Pero el Señor sabe que lo principal es lo espiritual, y también es importante que nosotros nos cuestionemos para que veamos cómo estamos ayudando a las personas en sus necesidades espirituales. Por supuesto es importante hacer colectas y las estamos haciendo, por supuesto es importante repartir mercados y lo estamos haciendo, pero ¿cómo nos estamos preocupando por el alma de esas personas? ¿Cómo nos estamos preocupando por aquello por lo que se preocupa Jesús primero? Y después viene lo siguiente. El Señor es consciente de que esas personas llevan mucho tiempo con Él, de que esas personas han pasado un rato largo escuchándolo. Y entonces Jesús le dice a sus apóstoles, bueno, esta gente se va a ir para su casa y se me van a desmayar por el camino. Esta gente ha hecho un camino largo para venir a escucharme. Y entonces viene el Señor y les dice, bueno, primero viene uno de sus apóstoles y le dice, Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar plata para alimentar a esta gente? Mira la cantidad de personas que hay aquí
miles de hombres, miles de mujeres, miles de niños. ¿Qué vamos a hacer? 200 denarios, que era una cantidad bastante respetable de dinero, no bastarían para darle un pedazo de pan a estas personas. Esto lo dijo Felipe porque el Señor le había dicho, dadles vosotros de comer. Y entonces viene un punto importante. Viene un punto que es muy importante para que tú y yo veamos ahí reflejada nuestra vida. Porque después de hacer cálculos, después de poner objeciones, después de pensar soluciones y, digamos, ponerse un poquito demasiado realistas, los apóstoles le dicen al Señor, Señor, mira, lo mejor es que le digas a esta gente que se vaya. Despide a la gente porque esto no tiene solución. Estamos aquí en despoblado, no tenemos dinero, no tenemos dónde ir a comprar esto. Y aparece una persona, un joven, como tú y como yo, que resulta que tiene 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Había que alimentar a miles de personas. 5 panes y 2 peces. Y uno de los apóstoles tiene la buena idea de decírselo al Señor. Porque este apóstol podría haber dicho, bueno, 5 panes y 2 peces es que esto es una bobada. O sea, es que esto ni vale la pena planteárselo. 5 panes y 2 peces, o sea, es como si necesitáramos millones de dólares y alguien dijera, bueno, yo tengo aquí 500 pesos. Es que uno ni se lo plantea, uno dice, bueno, es que esto no cuenta para nada. Pero bueno, tiene la buena idea de decírselo al Señor. Y viene la pregunta que nos sirve como referencia de esta meditación. Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Tu vida y la mía, a veces, siempre, casi siempre, nos podría parecer poca cosa para las necesidades del mundo. Y más en un momento así, en el cual estamos desbordados. Estamos desbordados porque la humanidad entera está en jaque. Un pequeño virus nos ha puesto a todos de frente a una realidad que nos supera, que como individuos no podemos solventar. Nos enfrentamos a un problema cuya solución depende en gran parte de que nos quedemos en la casa, entre comillas, cruzados de brazos. No estamos cruzados de brazos, al contrario, estamos creciendo para adentro. Estamos haciendo muchísimas cosas desde la casa. Estamos creciendo en todos los sentidos. Pero entonces, es importante que tú y yo nos planteemos, ¿cómo pongo yo mi vida en juego frente a los problemas del mundo? Y aquí volvemos al Señor de los Anillos. Volvemos al Señor de los Anillos porque sucede que están en plena guerra, el mundo de los hombres está totalmente en jaque, Sauron y Saruman están más poderosos que nunca, tienen un ejército innumerable, feroz, agresivo, asesino. Y entonces están estos 2 hobbits tan simpáticos, Merry y Pippin, que están perdidos en un bosque de Ents. Y ellos se cuestionan, bueno, pero es que, ¿quiénes somos nosotros, 2 pobres hobbits, contra toda esta maldad, contra todos estos problemas, contra toda esta oscuridad? Y a veces a nosotros nos podría pasar lo mismo, como les pasó a ellos. Afortunadamente hicieron su aportación, se dieron cuenta de que sí podían hacer algo. Esto ya lo dejo al que quiera leer el libro o ver la película. Pero ellos dijeron, ¿quiénes somos 2 pobres hobbits para este gran problema? Y frente a esa pregunta no se quedaron cruzados de brazos, se pusieron en acción y consiguieron una victoria muy importante, convenciendo a los Ents de ir a atacar Isengard. Pero bueno, esto es otra historia. A lo que voy es que a veces nos podría pasar esto, que digamos, bueno, pero mi pobre vida, mis pobres cualidades, mis pobres talentos, ¿qué son frente a los problemas del mundo? ¿Qué puedo hacer yo ahora en este momento en el que la humanidad tiene un problema?
Yo no soy médico, no soy infectólogo, no soy enfermero, aparentemente no puedo hacer nada. Y esto en este momento, pero también en cualquier época, porque los problemas del mundo lógicamente no se reducen al coronavirus. Hay pobreza, hay corrupción, sobre todo hay una cosa, hay pecado. Los problemas del mundo se resumen en una palabra, pecado, porque ese es el gran mal. Y entonces uno podría pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer frente al pecado del mundo, que es el gran mal? ¿Qué puedo hacer yo frente al hambre espiritual de las personas que no conocen a Dios? ¿Qué puedo hacer yo frente al hambre material de tantas personas necesitadas? Y esto me trae a la cabeza otra historia, que es la historia titulada El hombre que plantaba árboles, que es una historia escrita por un autor francés que se llama Jean Giono. Es una historia escrita a mediados del siglo pasado. El hombre que plantaba árboles es una obra muy corta, es un cuentico, yo creo que se puede descargar por internet, ya no debe tener derechos de autor. Te recomiendo que lo leas en esta cuarentena porque realmente la actitud del protagonista de ese cuento es una actitud que vale la pena que tú y yo deseemos para nuestra vida. El hombre que plantaba árboles es un pastor que vivía solo con sus ovejas, pero mientras pastoreaba sus ovejas iba recogiendo bellotas. Y una vez se encuentra con una persona y esa persona se sorprende mucho del estilo de vida que llevaba este pastor y se queda con esa persona un tiempo, porque era una persona que estaba paseando por el campo, ve al pastor, habla con él, se sorprende tanto de su estilo de vida que se queda viviendo con él unas semanas y se da cuenta que es un pastor muy bueno, muy solitario, muy contemplativo. Y ese pastor, mientras está con sus ovejas, va dejando bellotas en el suelo. En ese orden de ideas, el pastor sigue trabajando, el francés lo abandona, el francés se va a la guerra mundial, pasan los años, y muchos años después este francés se acuerda del pastor y dice, voy a visitar al pastor. Y va al mismo campo al que había ido muchos años antes, pero lo que encuentra es una especie de paraíso, es un jardín del Edén prácticamente. Es una cosa de locos, es una cosa que él nunca había visto en su vida, es un paraíso aquello. Y es muy distinto a lo que él había visto, que antes era bonito, era un bosquecito bien, pero pues realmente nada particular. Y después de mucho buscar encuentra al pastor, que ya era bastante viejo, y le dice, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha cambiado tanto este lugar? Y el pastor le explica, bueno, es que llevo muchos años sembrando bellotas, haciendo huecos con mi bastón, mientras pastoreaba las ovejas. Y cuando he visto que los árboles empezaron a crecer, he abandonado mi trabajo de pastor y me he dedicado simplemente a ir sembrando árboles. Y han muerto muchos árboles, pero muchos otros han crecido, gracias a cada semilla sembrada. Este pastor transformó su entorno. Este pastor transformó todo el paisaje que lo rodeaba, simplemente dejando una bellota sembrada cada vez que su bastón tocaba el suelo, hacía un hueco y aprovechaba que iba caminando con las ovejas para dejar una bellota en cada uno de los huecos que hacía su bastón. Y a lo largo de los años, aquel campo se había convertido en el paraíso del Edén. Porque 5 panes y 2 peces pueden llegar a alimentar a muchas almas. 5 panes y 2 peces pueden llegar a alimentar una multitud. Es lo que hizo el Señor. Y el Señor nos dice a ti y a mí, tu vida aparentemente tiene poco que aportar, pero tu vida en manos de Dios y tu vida con una actitud de desear transformar tu entorno con acciones pequeñas, aprovechando lo que tienes entre manos, porque el pastor, ¿qué hacía?
crear un hueco con su bastón y sembrar las bellotas que iba encontrando por el camino. Y solamente con ese gesto, todos los días, a lo largo de muchos años, convierte aquello en un paraíso. Por eso, la pregunta ¿qué es esto para tantos? Solamente adquiere sentido cuando se la hacemos al Señor. Porque el Señor nos enseña que tu vida y la mía pueden transformar nuestro entorno, tu vida y la mía pueden transformar nuestro hogar de un lugar estéril en un lugar de santidad. Tu vida y la mía pueden convertir la vida de muchas otras personas en un lugar en el que sea deseable estar. Tu alma y la mía pueden ser templos del Espíritu Santo, lugares en los que la prioridad la tiene la adoración de la Santísima Trinidad. Estamos frente a una gran oportunidad de replantear cómo queremos aportarle a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Pero esto no se soluciona con grandes eslóganes para poner en Instagram o para poner en Facebook de tú puedes cambiar el mundo, yes you can, etcétera, etcétera. Estas frases son muy bonitas, pero tantísimas veces se quedan en las redes sociales y punto. A lo que vamos es a entender que podemos aportarle mucho a la humanidad, que podemos alimentar a muchas personas que nos rodean espiritual y materialmente si ponemos nuestra vida en manos de Jesucristo. 5 panes y 2 peces son muy poco, pero 5 panes y 2 peces en manos de Jesús pueden alimentar a multitudes. Nosotros podemos retraernos, evitar hacer cosas porque pensamos que nuestra vida es muy poco. Pensamos que somos 2 hobbits que se enfrentan a toda la maldad del mundo, pero sabemos cómo acaba la historia. Y el Señor nos dice lo mismo: sí, tú eres muy pequeño, sí, tú tienes pocos talentos, sí, tú no tienes ninguna posición social, pero en manos de Dios, convencido de que Dios te llama, convencido de que Dios te ha dado una vocación, puedes transformar el mundo, puedes, a fuerza de plantar un árbol cada día, convertir tu mundo en un paraíso, para ti y para los demás, como el hombre que plantaba árboles del cuento de Jean Genot. Por eso, pidámosle al Señor, al buen pastor, que demuestra que es un buen pastor alimentando a su pueblo espiritual y materialmente, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos y de preguntarnos si realmente estamos poniendo toda nuestra vida en juego. Preguntarnos si esta cuarentena se ha convertido para nosotros en una zona de confort o se ha convertido para nosotros en una zona de preguntas grandes, de preguntas importantes, de yo para qué quiero vivir y yo para quién quiero vivir. ¿En qué quiero apostar mis 5 panes y mis 2 peces? Porque si me los guardo para mí, más pronto que tarde se acabarán. 5 panes y 2 peces son poco incluso para una persona, eso puede durar menos de una semana. Pero 5 panes y 2 peces puestos en manos de Jesús pueden alimentar a multitudes durante toda la eternidad. Porque tú y yo somos instrumentos para que muchas otras personas se encuentren con Dios. Y encontrarse con Dios es encontrar la felicidad eterna. Por eso tu vida y la mía pueden tener una gran influencia en el presente, pero también en el futuro. Pueden tener una gran influencia en el presente, pero también en la eternidad. Porque podemos aportar a la felicidad eterna de muchas personas. Y es una pregunta que vale la pena que le hagamos a la Virgen. ¿Cómo aporto yo a la salvación eterna de las personas que me rodean? ¿Cómo aporto yo a que las personas descubran que Cristo es el pan de vida? ¿Cómo aporto yo a que 5 panes y 2 peces alimenten a toda la humanidad? ¿Qué es esto para tantos? Pues nos podríamos hacer esa pregunta y quedarnos cruzados de brazos porque efectivamente podríamos decir, no, esto es muy poco. Pero el Señor nos dice, hey, pon tu vida en mis manos, entrégame tus 5 panes y tus 2 peces, entrégame también tus miedos, tus pecados, entrégame lo que te gusta y lo que te asusta, entrégame todo y verás cómo tu vida se vuelve fecunda, grande e ilusionante. Pero eso solamente puede ser si ponemos nuestra vida, en manos de Dios, porque solo Jesús tiene el poder multiplicador. Solo Jesús tiene el poder de convertir nuestra vida en pan compartido, en pan distribuido, porque el Señor lo que hace es compartir.
más que multiplicar, lo que el Señor hace es compartir. Y el Señor puede también convertir nuestra vida en algo que se puede compartir, en algo que vale la pena ser compartido. ¿Mi vida vale la pena ser compartida? Esa es la gran pregunta que podríamos hacernos al inicio de este mes de mayo, mirando a la Virgen, mirando a Jesús el buen pastor, pensando en que el Señor dijo: yo soy el buen pastor, doy la vida por las ovejas, y ese es el misterio de la Santa Cruz. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen eso, que nos ayude a ser valientes y a cuestionarnos sobre cómo estamos poniendo en juego nuestra vida, sobre cómo estamos poniendo en juego nuestra juventud y cómo estamos aportando para que muchas personas encuentren el alimento material, pero sobre todo encuentren el alimento espiritual. ¿Qué es esto para tantos? Esto es mucho, porque si lo pones en manos de Dios, tus talentos, tu tiempo, tu energía, tu vocación, el sentido de tu vida, verás cómo encuentras el camino de tu propia felicidad, encuentras tu propio alimento, pero encuentras también el camino para ser alimento para muchas personas y para ayudar a muchos otros a encontrar la felicidad. Y la felicidad tiene un rostro y tiene un nombre, el rostro y el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.